Un niño harapiento tiró de la manga de un millonario, señalando una vieja escotilla oxidada en medio de un campo seco y árido. Y lo que emergió después de que se abriera esa escotilla dejó al millonario petrificado. Un niño harapiento tiró de la manga de un millonario, señalando una vieja escotilla oxidada en medio de un campo seco y árido. Y lo que emergió después de que se abriera esa escotilla dejó al millonario petrificado. Está ahí abajo, mi hermano. Mateo, un niño frágil de unos 8 años, permanecía en silencio en el campo reseco. Su camisa raída estaba muy gastada en los hombros. Un dedo huesudo señalaba una escotilla de metal oxidada, medio oculta entre las hierbas amarillentas. No mucho antes de ese momento, Mateo había estado de pie durante horas al borde de una polvorienta carretera rural, sosteniendo una vieja fotografía. Los coches pasaban a toda velocidad, uno tras otro, levantando nubes de polvo rojo. Nadie se detenía. Nadie miraba atrás. Una mujer finalmente se detuvo. Le metió unas monedas en la mano. Mateo negó con la cabeza y dijo suavemente: «No estoy pidiendo dinero». Sorprendida, ella le preguntó qué quería decir. Mateo levantó la fotografía y señaló a través del campo vacío. «Mi hermano está vivo. Lo estoy buscando». Ella se rió torpemente y se marchó dejando a Mateo solo, con el sonido de su motor desvaneciéndose en la distancia. Un hombre de mediana edad una vez murmuró: «Claro, chaval, a lo mejor está en Marte. Yo sigo buscando los años que perdí en mis 20». Luego se alejó. Nadie tomaba en serio lo que decía Mateo. Pero esta vez fue diferente. Un coche negro y elegante se detuvo. La ventanilla bajó lentamente. El hombre dentro no habló de inmediato. Solo miró al niño. Se llamaba Rafael Guzmán, un empresario de tecnología educativa que alguna vez fue celebrado, un millonario hecho a sí mismo. Pero después de la repentina muerte de su hija, se alejó de todo. Había estado conduciendo a través de provincias desde entonces, evitando caras conocidas y viejas obligaciones. Un agujero se había abierto en su vida, uno para el cual nunca había encontrado palabras. Cuando Rafael vio por primera vez a Mateo, delgado, con círculos oscuros debajo de los ojos, pero erguido, no entendió por qué no siguió conduciendo, como todos los demás. Tal vez fue porque el niño no pidió nada, o tal vez fue algo en los ojos de ese niño lo que le hizo detenerse. Pero no fue solo eso. Rafael vio la vieja fotografía que Mateo sostenía en sus manos. Notó la forma en que esos pequeños dedos se aferraban a ella, apretados, desesperados, como si fuera el último hilo que lo unía a este mundo. Y en ese momento, una imagen cruzó la mente de Rafael, nítida y dolorosa. Sofía Guzmán, su hija. Una vez había tenido una vieja muñeca de trapo, gastada, deshilachada, desmoronándose. Pero había sido todo su mundo. Nunca la dejaba fuera de su vista. Un objeto inanimado, sí, pero sagrado para ella. La forma en que Mateo sostenía esa fotografía. Esa determinación firme, casi irreal, en su rostro. Removió algo profundamente familiar en Rafael. No era solo simpatía. Era una atracción. Una extraña y dolorosa intuición de que algo importante, algo que no podía permitirse ignorar, se estaba desarrollando. No sabía por qué se detuvo, pero sabía que tenía que hacerlo. Mateo miró a Rafael a los ojos, luego señaló la escotilla oxidada escondida en la hierba. «Mi hermano está ahí abajo». Su voz era suave, pero firme, rebosante de una creencia silenciosa e inquebrantable. Rafael no respondió de inmediato. Giró la cabeza para seguir el gesto del niño. Allí, en medio de la tierra reseca, rodeada de hierba quebradiza y rastrojo, yacía una escotilla de hierro olvidada, desgastada por el clima y casi tragada por la tierra. «¿Qué has dicho?» «Mi hermano está
Ahí abajo. Daniel. Lo he oído. A través de la escotilla. Sé que está ahí. ¿Cómo te llamas? Mateo. Rafael lo estudió durante un largo momento. Los ojos del niño estaban secos, sin lágrimas, pero la mirada que sostenían era extrañamente feroz, demasiado resuelta para alguien tan joven. ¿Por qué crees que tu hermano está debajo de esa cosa? No creo. Lo sé. He estado aquí 3 días. Cada mañana llamo. Cada mañana... Oigo 3 golpes de vuelta. Cayó el silencio. Rafael miró a su alrededor. No había casas. No había gente. Solo polvo rojo, tierra endurecida y un niño flacucho afirmando con calma lo que sonaba a locura, sin el menor rastro de duda en su voz. Déjame ver la foto. Mateo se la tendió. Rafael la tomó, con las manos temblando ligeramente. Y solo por un segundo, un viejo recuerdo se agitó. Una fotografía similar, su hija, Sofía, de pie con su mejor amiga en un campamento de verano, de la mano, sonriendo, sus sonrisas capturadas justo antes de que florecieran en risas. Rafael inhaló lentamente y devolvió la foto. Luego se acercó a la escotilla. La superficie de hierro era áspera, oxidada, rayada por el tiempo. Se arrodilló y golpeó en ella. 3 veces. 1, 2, 3... Silencio. Luego, después de unos largos segundos, segundos que parecían extenderse como una calurosa tarde de verano sin brisa, 3 débiles golpes respondieron, suaves, apenas perceptibles, pero reales. Rafael frunció el ceño. Se levantó lentamente, con los ojos fijos en la escotilla. Algo se agitó en su pecho, no solo por el sonido de abajo, sino desde dentro, un sentimiento que no había dejado salir a la superficie en años. Algo así como el dolor finalmente recuperando el aliento. Ven aquí, Mateo. Ayúdame. Rafael lo intentó de nuevo. Mateo cogió una piedra y comenzó a golpear el borde opuesto. Juntos hicieron fuerza. Respirando con dificultad, el sudor brotaba. La espalda de Rafael comenzó a dolerle, pero no se detuvo. Pasó 1 minuto, 2. Aún no había movimiento. Rafael hizo una pausa, jadeando. Miró al niño. Creo que necesitaremos ayuda. ¿Hay alguien cerca? Mateo pensó por un momento. Don Samuel es un granjero de por aquí. Lo he visto algunas veces, pero soy el único que sabe dónde vive. Su casa tiene un tejado rojo, al final del campo. Rafael exhaló. Guíame. Mateo asintió y comenzó a caminar. Rafael lo siguió, con pesadez en sus pasos, y resonando en su mente estaban esos 3 suaves golpes, suaves como el viento, pero lo suficientemente poderosos como para despertar algo que había estado enterrado durante mucho tiempo en su alma. La casa de Samuel se encontraba en una parcela de tierra abierta, rodeada por una valla de madera inclinada y los tocones retorcidos de viejos árboles. El humo se elevaba suavemente de la chimenea, delgado y azulado. El olor a madera quemada flotaba en el aire, terroso y cálido. Mateo dio un paso adelante y llamó a la puerta. Después de un momento, se abrió con un crujido, revelando a un hombre alto con una barba irregular, ojos hundidos y una expresión cautelosa. «Me llamo Mateo», dijo el niño rápidamente. «Este es don Rafael. Necesitamos ayuda». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaron a Rafael, luego bajaron a sus zapatos manchados de barro. Otra de las búsquedas inútiles del pueblo. Rafael dio un paso adelante, extendiendo su mano. «Soy Rafael Guzmán. Creemos que hay un niño atrapado bajo tierra, en una escotilla en el campo». Una escotilla. Un niño. El hombre, claramente Samuel, soltó una risita corta y seca. «He vivido aquí 20 años. No hay ninguna escotilla ahí fuera. ¿Me estáis tomando el pelo?» Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó la foto, sosteniéndola contra su pecho. «Mi hermano está ahí abajo. Daniel, lo he oído.
Durante días, Samuel miró fijamente al niño. Sus ojos se demoraron en la foto. Luego se dirigieron a Rafael. ¿Y usted se cree esto? Rafael vaciló. No puedo explicarlo. Pero oí 3 golpes. Desde abajo, claros como el agua, respondieron, exactamente igual. Podría ser una tubería de drenaje, podría ser un animal. Los niños del pueblo hacen trucos así todo el tiempo, replicó Samuel. Y los hombres adultos no deberían fomentar este tipo de tonterías. Lo entiendo, respondió Rafael, suavizando su voz. Pero si hay incluso un 1% de posibilidades de que alguien esté realmente ahí abajo, podríamos salvar una vida. No tardaremos mucho. Samuel lo miró fijamente durante mucho tiempo. Luego, sin decir una palabra, se giró y volvió a entrar. 1 minuto después, regresó con una pala al hombro. Vamos, pero os digo ahora, si esto es un engaño, llamaré a la policía. Nadie dijo una palabra en el camino desde el pueblo. Rafael mantuvo el rostro sereno, pero su mandíbula estaba tensa, su agarre firme en la palanqueta que Samuel le había entregado. Samuel lo seguía, con la espalda encorvada, más agobiado por la duda que por la edad. Y Mateo abrió el camino, en silencio, con los ojos brillando de una manera extraña, no con una esperanza ciega, sino con una convicción obstinada, agudizada por años de búsqueda solitaria. Cuando llegaron al lugar, Rafael colocó la palanqueta en el borde de la escotilla de hierro. Miró a Mateo, luego a Samuel. No intercambiaron palabras. Los 3 respiraron hondo. Los 2 hombres pusieron todo su peso en el primer levantamiento. El metal chirrió, seco y discordante como una hoja cortando el silencio. El polvo rojo y las escamas de óxido estallaron en el aire, salpicando las mangas de Rafael. La escotilla era increíblemente pesada, como si el tiempo mismo hubiera unido fuerzas para mantenerla cerrada. Se detuvieron para recuperar el aliento. Luego continuaron. Las muñecas de Rafael comenzaron a temblar, pero no se detuvo. Finalmente, con un pesado gemido, la tapa se abrió por una esquina. Una ráfaga de aire frío brotó, espesa, húmeda, con un hedor a descomposición. Rafael se congeló. Su rostro palideció. Sus ojos se fijaron en la oscuridad de abajo, como si temiera lo que pudieran sacar de ella. Pero Mateo no dudó. Se agachó con una linterna en la mano, los dedos temblando. El haz cortó la negrura. Un leve aliento, una suave exhalación, se elevó a través del aire mohoso, lo suficientemente frágil como para ser confundido con nada. Luego, desde el borde de la sombra, una mano seca y cubierta de polvo se extendió, raspada y temblorosa, agarrándose al borde de la escotilla. El movimiento era débil, apenas más que un susurro. Samuel se quedó helado, su rostro se relajó, sus ojos se abrieron. «Dios mío». «Zrenia», murmuró, apenas audible. En el fondo de la escotilla yacía un niño, o lo que quedaba de uno, tan delgado que la piel se pegaba al hueso, ropa hecha jirones, cabello enmarañado con sudor y polvo. La piel era pálida, cenicienta, cubierta con una capa de gris como hollín frío. Ya no era el cuerpo de la infancia, sino algo desgastado y olvidado. Esos ojos, perdidos, salvajes, escudriñaron el espacio, luego se fijaron en el haz de luz. Cuando Daniel vio a Mateo, una pequeña chispa brilló en su mirada, tan pequeña que podría haber pasado desapercibida, a menos que hubieras estado esperando 2 años para verla. Mateo no gritó, no lloró, pero cuando la mano de Daniel tocó la suya, las lágrimas brotaron, calientes, silenciosas, incontenibles. Se mordió el labio, tratando de no sollozar en voz alta. «Estoy aquí», susurró Mateo. No una declaración, sino una canción. Una melodía suave solo para Daniel,
para sí mismo y para el viaje en el que nadie creía. Su voz era más suave que el viento. Daniel se esforzó por levantarse, un movimiento torpe, como alguien que había olvidado cómo usar sus extremidades. Agarró la mano de su hermano y dejó escapar un sollozo roto, el primer sonido en 2 años. No un grito de dolor, sino de liberación. Rafael estaba congelado en su lugar. Apenas se atrevía a respirar. El nudo en su garganta no surgió del shock, sino del arrepentimiento. Un arrepentimiento lento que no había conocido hasta ahora. Había dudado de este chico. Casi se había marchado, cuando Mateo le había tendido esa foto bajo el sol agrietado y el viento polvoriento. Y ahora, esa misma mano sostenía a un niño real y vivo, una verdad que ya no podía ser negada. El dolor no lo debilitó, sino que lo humilló. En su mente surgió el rostro de Sofía, esa misma mirada asustada de la infancia, la forma en que había tocado su mano por última vez antes de dejar este mundo. Una silenciosa grieta recorrió el pecho de Rafael, no por el dolor, sino por algo más profundo: vergüenza. Samuel cayó de rodillas, no por agotamiento, sino porque ya no podía soportarlo. «Tenemos que sacarlo», susurró. Rafael asintió, con la voz baja y áspera, como piedra raspada sobre piedra. «Con cuidado, no le hagáis daño». Se arrodilló y deslizó sus brazos debajo de Daniel. El niño no pesaba nada, apenas estaba allí. Sin embargo, las manos de Rafael temblaron mientras lo levantaba de la escotilla. La camisa rota reveló moretones en los hombros y en la espalda, algunos secos, otros rezumando. Samuel los vio y se cubrió la boca. Nunca había visto una inanición así. Daniel se aferró a la mano de Rafael mientras lo levantaban. Luego se giró y extendió la mano hacia Mateo. Sus dedos se entrelazaron. Ninguno de los dos soltó. Cuando Rafael miró a Mateo, se quedó atónito. Las piernas del niño estaban surcadas de cortes, sangre seca incrustada a lo largo de ellas. Su camisa estaba rota, quemada por el sol en la espalda. «¿Cuánto caminaste, Zrenia?», preguntó Rafael en voz baja. «Desde el pueblo viejo», respondió Mateo con voz ronca. «Cada día, un poco más lejos». Samuel jadeó. «Tenemos que llegar a un hospital, ahora». «Subid al coche», dijo Rafael, sin dejar lugar a discusiones en su voz. «Samuel, ayúdame con él». El coche rugió por la carretera. En el asiento trasero, Daniel yacía en el regazo de Mateo. Sus dedos todavía agarraban la foto, 2 niños abrazándose, arrugada, pero entera. Sus ojos estaban casi cerrados, pero en la comisura de su boca, una pequeña sonrisa. El cielo se volvió violeta cuando el sol desapareció detrás de los campos, y por primera vez en 2 años, la luz cayó sobre ese niño. No cualquier luz, sino una luz que tocó partes del mundo que todos creían que hacía mucho que se habían podrido. En el hospital de la ciudad, la tarde se desvaneció como cualquier otra, con el taconeo apresurado, el rodar rítmico de las ruedas de las camas de hospital y los pasos apresurados resonando por largos pasillos estériles. Todo se movía con el flujo práctico de una banda sonora familiar. Pero dentro de la habitación donde yacía Daniel, el tiempo se había detenido, mantenido en su lugar por un dolor demasiado profundo para las palabras. Daniel se acurrucó de lado, de espaldas a la habitación, con los ojos cerrados con fuerza. No comía, no hablaba, no reaccionaba a los sonidos que lo rodeaban. Cada vez que la enfermera Emilia se acercaba para cambiarle los vendajes, se estremecía, como si se preparara para un golpe. Emilia nunca hacía preguntas. Simplemente limpiaba y vendaba las heridas, presionando suavemente una mano sobre su frente como una promesa muda de consuelo. Su cuerpo tenía capas de moretones y cortes, algunos profundos, cuidadosamente vendados, otros dejados al tiempo y a la curación. Mateo se sentó junto a la cama,
con la mirada fija en su hermano. Todavía llevaba la misma ropa manchada de sangre y tierra del campo. Sus piernas estaban llenas de ampollas, sus manos raspadas por el largo viaje, pero no parecía darse cuenta. Cada respiración que Daniel tomaba acercaba a Mateo, como si apartar la mirada pudiera significar perderlo de nuevo. Rafael Guzmán permaneció en la puerta, manteniendo la distancia. Observó a los hermanos en silencio, con el corazón oprimido al pensar en Daniel atrapado en ese pozo oscuro durante 2 años enteros. Vio a Mateo agarrando la mano de su hermano con una resolución silenciosa, su rostro pálido por el agotamiento, pero sus ojos firmes. ¿Estás bien, Mateo?, Zrenia preguntó Rafael suavemente. Mateo levantó la vista. Estoy bien, pero Daniel... Rafael asintió, su voz firme. Haremos todo lo posible para ayudar a Daniel a recuperarse. En ese momento, la enfermera Selena entró en la habitación. Echó un vistazo al historial, Daniel Torres, y se congeló. ¿De verdad es Daniel Torres? «Component Placement», preguntó, con la voz temblorosa. Mateo asintió. «Sí, se llama Daniel Torres». Selena sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje a su hermana. «María, ven al hospital ahora mismo. Daniel Torres está aquí». Menos de 1 hora después, María Torres, que una vez fue la maestra de los niños, llegó. La lluvia todavía se aferraba a su abrigo mientras llamaba suavemente a la puerta. Cuando entró, sus ojos se posaron en Mateo. «Señorita María». «Zrenia», susurró Mateo. María se apresuró a acercarse, apartándole el pelo de la cara. Luego se giró hacia Daniel. Su aliento se atascó al ver los moretones que le rodeaban el cuello. «¿De verdad sois vosotros dos?», Swingo dijo con voz entrecortada. Los recuerdos de advertencias desatendidas, informes ignorados y súplicas sin respuesta volvieron a su mente. Rafael dio un paso adelante. «Soy Rafael Guzmán. Les ayudé a llegar aquí». María habló suavemente. «Soy María Torres, su antigua maestra. Gracias, don Rafael. Sin usted...» Rafael se arrodilló junto a Mateo. «Mateo, ¿hay algo que quieras contarme sobre lo que le pasó a Daniel?» Mateo vaciló. «Pregunté por mi hermano. Me dijeron que me ocupara de mis propios asuntos, pero no les creí». «¿Quién, Mateo?» «¿Quién te dijo eso?» «Víctor Lane, mi tío. Nos separó. Dijo que Daniel se había ido a la escuela, pero sabía que no era verdad». La voz de Mateo bajó. «Al principio, todavía compartíamos una habitación, pero unas semanas después hizo que alguien se llevara a Daniel, sin previo aviso. Esa mañana me desperté. La cama estaba vacía. Dijo que Daniel tenía que ir a un lugar más adecuado. Luego, empacó las cosas de Daniel como si nunca hubiera vivido allí. No me lo creí. Sabía que Daniel no me dejaría, así que decidí encontrarlo. Incluso si nadie más me creía, seguí adelante». María interrumpió, con la voz temblorosa. Víctor tenía vínculos con funcionarios locales. Después de la muerte de la madre de los niños, solicitó la tutela. Los beneficios seguían llegando, pero solo él los recibía. Lo denuncié 3 veces. Nunca obtuve una respuesta. Incluso me amenazaron con un traslado. Los puños de Rafael se apretaron. Miró a Daniel, todavía inmóvil. «Señorita María, necesito esos informes, cualquier registro que tenga». «Los tengo», dijo con firmeza. «Traeré todo». Rafael se levantó. «Volveré. Pero primero, hay un lugar al que tengo que ir». «¿A dónde?», Zrenia preguntó María. «A visitar la tumba de mi hija. Una vez me preguntó, si desapareciera, ¿vendrías a buscarme?». Hizo una pausa y luego añadió, «Después de eso, voy a la policía». Mateo lo vio irse. Por primera vez en 2 años, alguien le creyó. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de esa habitación,
del hospital se había encendido una pequeña luz, la luz de la esperanza y un nuevo comienzo. He oído que el chico sigue vivo, que ha estado encerrado aquí mismo, en este pueblo. Susurró una mujer en el mostrador de la panadería. Imposible. Victor Lane. Ese hombre sigue donando a la iglesia. Component placement, respondió otra, con los ojos llenos de duda y miedo. La mañana después de una noche de fuertes lluvias, el pequeño pueblo todavía yacía bajo una manta de niebla fría y sofocante. Los charcos persistían en las estrechas calles, dejados atrás por la tormenta. Una pesada tristeza se asentó sobre todo, como si el mismo cielo llevara el peso de un secreto recién descubierto. La noticia se había extendido rápido. Daniel, el niño desaparecido durante 2 años, había sido encontrado vivo en un sótano. La gente hablaba en voz baja, pero el revuelo era inconfundible, en cada mirada, en cada ojeada rápida por encima del hombro. En este pueblo, el nombre de Victor Lane nunca había sido cuestionado, hasta ahora. Pero Rafael Guzmán era diferente. Después de una noche de insomnio en el hospital con Daniel y Mateo, había tomado una decisión. No más evasiones, no más silencio. En sus manos ahora había un grueso expediente, entregado por María Torres, la antigua maestra de los niños. Dentro estaban todas las cosas que una vez habían sido ignoradas. Informes de sospechas de abuso, fotografías de lesiones, registros médicos de un médico y un relato escrito de un repartidor que afirmaba haber oído gritos desde el sótano de Victor Lane. Estos documentos habían sido enterrados una vez entre registros financieros bajo la inocente etiqueta de donaciones de la Fundación Victor Lane. Rafael apretó su agarre en el sobre y cuidadosamente lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Sus ojos ya no contenían el dolor borroso de un padre afligido, ahora ardían con una luz fría y determinada. Sabía que Víctor tomaría represalias. Sabía que el sistema había estado en silencio durante demasiado tiempo, y sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, podría no ser bienvenida. La oficina del periódico local se encontraba en una calle lateral, escondida detrás de una antigua floristería y una polvorienta tienda de ultramarinos. Cuando Rafael entró, don Máximo, el redactor jefe, estaba sentado detrás de un escritorio de madera, bebiendo de una taza de café de cerámica desconchada. El hombre de mediana edad, vestido con un suéter oscuro, vaciló cuando vio entrar a Rafael. Tal vez había oído los susurros del hospital, o tal vez estaba esperando esta visita. Don Rafael, comenzó Máximo, educado pero cauteloso. He oído algunas cosas, pero usted entiende, la prensa necesita verificación, confirmación de las fuerzas del orden. Rafael no respondió de inmediato. Metió la mano en su abrigo, sacó el expediente y lo colocó sobre el escritorio. No he venido aquí a escuchar excusas, dijo. ¿Cuántos moretones, cuántos gritos en la noche se necesitan para que creáis que un niño estuvo encerrado en un sótano durante 2 años? Máximo miró las fotos. Moretones, cortes, ojos hinchados, un cuerpo demacrado. Tragó saliva con dificultad, luego negó con la cabeza y empujó el expediente hacia atrás. Sin una investigación oficial, sin la confirmación de la policía o la fiscalía, no podemos publicar esto. Usted entiende, ¿verdad? Somos un periódico pequeño. Víctor dona mucho a esta comunidad. ¿Quiere decir que tenéis miedo? Quiero decir que soy cauto. Rafael asintió, pero un frío dolor se extendió en su pecho. Un niño estuvo enterrado bajo tierra durante 2 años. Y todo lo que os preocupa es una demanda. Se puso de pie, no dijo nada más y salió sin mirar atrás. En el camino, llamó a María. Necesitamos un periódico más grande, dijo. Alguien que no esté atado por festivales locales y los cheques de caridad de Víctor.
Encontraré a alguien. Mientras tanto, en el hospital, Mateo estaba sentado tranquilamente junto a la cama de Daniel. Aunque Daniel estaba recibiendo atención, todavía no había hablado ni abierto los ojos. De vez en cuando, se estremecía ligeramente cuando un médico o una enfermera se acercaban. Mateo no se había separado de su hermano ni por un momento. Linda, una joven trabajadora social, llegó para comprobar las formalidades. Cuando escuchó a María describir la búsqueda y a Mateo compartir partes de su pasado, su rostro palideció. ¿Estás diciendo que vuestro tío Víctor os separó, mintió sobre dónde estaba Daniel y te envió a vivir con un primo lejano? Swing, preguntó Linda, tomando notas mientras escuchaba. Mateo asintió. Linda se quedó callada por un momento. Recordó haber visto el nombre de Víctor Lane en el sistema una vez como un tutor modelo, pero ahora todo era diferente. Tal vez, susurró, los viejos registros no fueron eliminados. Tal vez todavía estén en el archivo del condado. Esa tarde, ella y María fueron al centro de registros del condado. En un sótano mohoso, iluminado solo por la luz parpadeante de las linternas de sus teléfonos, removieron capas de polvo en gabinetes de metal oxidado. Abrieron expediente tras expediente, buscando pacientemente, como si desenterraran una tumba olvidada hace mucho tiempo. Aquí está, respiró María. Un expediente delgado con una portada amarilla descolorida. La etiqueta decía, Escuela Primaria, Elmwood. Alumno, Daniel Torres. Sospecha de abuso. Dentro había un informe que la propia María había escrito. Una foto estaba adjunta. Daniel, con una camisa de manga larga, con la manga levantada para revelar moretones y largos rasguños, como marcas de haber sido atado. Incluso había una declaración manuscrita del repartidor, describiendo la vez que escuchó a un niño gritar desde el sótano de Víctor Lane. No desaparecieron, dijo Linda, con la voz plana. Fueron enterrados bajo el dinero. La lluvia finalmente había cesado, pero el aire todavía llevaba la pesada tristeza de una tarde oscura, impregnada de misterio. Una brisa fría se coló, trayendo consigo el suave aroma de velas de cera y papel viejo del salón de la iglesia, donde se estaba llevando a cabo una recaudación de fondos benéfica de invierno para huérfanos. En el interior, la atmósfera se sentía solemne, pero debajo de la superficie persistía un sutil engaño bien pulido, enmascarado por cálidas sonrisas y generosos aplausos. Suaves luces amarillas proyectaban un brillo apagado en el pequeño podio de madera. Allí estaba él, el director ejecutivo de una de las fundaciones benéficas más importantes de la región. Era una cara familiar, que a menudo se veía en la televisión dirigiendo campañas de donación, cortando cintas en inauguraciones de centros comunitarios y hablando con seriedad en las reuniones del ayuntamiento. Para la gente del pueblo, Víctor Lane era la encarnación de la generosidad, un hombre que había rescatado tantas vidas desafortunadas. Su discurso comenzó con palabras floridas de gratitud que lentamente se transformaron en reflexiones sinceras sobre niños abandonados que necesitan el apoyo de la comunidad. Habló de responsabilidad, compasión y la necesidad de construir un futuro más brillante para las generaciones venideras. Abajo, la gente del pueblo asintió con la cabeza. Algunos susurraron entre sí. Es un buen hombre. El año pasado financió la biblioteca de la escuela primaria. Una anciana apretó la mano de su hija y suspiró. Si tan solo tuviéramos más gente como él en este pueblo. La sonrisa de Víctor era impecable, como una máscara cuidadosamente gastada, que ocultaba un corazón que se había vuelto frío y una agenda más oscura de lo que nadie se atrevía a imaginar. En la parte trasera del salón estaba sentada Chloe, una joven y enérgica periodista. Sus ojos,
permanecieron fijos en Víctor. Su rostro mostraba una sonrisa, pero su mirada estaba vacía, como un pozo sin fondo. Tomó algunas fotos con su teléfono. A su lado, María Torres miraba fijamente un trozo de papel en su mano, una foto de la clase de años pasados. En ella, Daniel debería haber estado de pie junto a Mateo, pero el niño estaba desaparecido. Nadie había preguntado. A nadie le había importado. El dolor y la impotencia estaban grabados en el rostro de la maestra. Mientras Víctor hablaba apasionadamente de niños abandonados, una profunda inquietud comenzó a agitarse en Chloe. Había oído susurros, rumores de un niño desaparecido de este mismo pueblo, hace años. Y ahora, el discurso performativo de Víctor solo aumentaba sus sospechas. Esa misma tarde, Rafael Guzmán condujo directamente a la finca donde vivía Víctor, una propiedad extensa, con brillantes vallas blancas y jardines perfectamente recortados, todos brillando con una falsa sensación de pureza. Pero no fue Víctor quien vino a la puerta. Fue Lucas, su asistente de pelo plateado. Su expresión era gélida, su voz seca y rígida, como el acero. Lucas era el tío político de los dos niños. «¿Qué quieres?», preguntó Lucas, con los ojos sin parpadear, su tono sondeando. Rafael respondió con firmeza, sin ningún indicio de miedo. «Quiero hablar sobre Daniel y sobre el sótano». No anduvo con rodeos. El tiempo era precioso cuando la justicia estaba siendo enterrada viva. Lucas no se inmutó. Se mantuvo firme, bloqueando la entrada. Su voz bajó a un casi susurro. «No hay Daniel. Esa historia termina aquí». La amenaza en sus palabras era sutil, pero inconfundible. Víctor había dejado claro, si Lucas no lo mantenía en silencio, perdería su trabajo. ¿Y si no paró? La voz de Rafael se agudizó, sus ojos como cuchillas. Lucas lo miró fijamente, largo y tendido. Un destello de amenaza iluminó sus ojos. Luego, inclinando su cabeza tan solo un poco, un gesto cargado de advertencia, murmuró: «Entonces no te sorprendas si alguien sale herido». La puerta de hierro se cerró lenta, pero decisivamente, como si sellara todos los secretos y todos los gritos silenciosos detrás de ella. En ese mismo momento, Chloe regresó a su escritorio en la oficina del periódico local. Se puso manos a la obra de inmediato, tratando de juntar los viejos rumores de un niño desaparecido con el discurso de Víctor Lane y las pistas inquietantes que María Torres había proporcionado. Llevó su borrador a don Máximo, el redactor jefe, pero él solo negó con la cabeza. «Chloe, ya sabes cómo funciona este juego. Víctor Lane es un donante importante. Sin evidencia sólida y una investigación oficial, no podemos publicar esta historia. Arrastrarás al periódico y a ti misma a un lío». Chloe exhaló pesadamente, desanimada. Sabía que no podía publicarlo formalmente, pero su conciencia no le permitiría permanecer en silencio. Esa noche se sentó frente a su ordenador personal y abrió su blog anónimo, un espacio que había utilizado para historias demasiado sensibles para la cobertura general. Impulsada por la indignación y un profundo anhelo de justicia, vertió todo lo que tenía en la publicación. Incluyó una foto de Víctor Lane en el podio y adjuntó cada detalle que había descubierto sobre Daniel y Mateo. Luego pulsó «Publicar». En cuestión de horas, el artículo de Chloe estaba causando sensación en las redes sociales. Cientos, luego miles, de comparticiones y comentarios inundaron la red. Hashtags como número justicia. Para Daniel comenzaron a aparecer en todas partes. Los rumores ya no eran susurros silenciosos. Se habían convertido en una creciente marea de furia pública. En otra parte, en un modesto apartamento de la ciudad, Linda, una trabajadora social del Departamento de Bienestar Infantil, sintió que algo andaba mal. Su teléfono zumbaba sin cesar
con mensajes anónimos. Cierra la boca si sabes lo que te conviene. Un coche extraño aparcaba al otro lado de la calle todas las noches, con los faros apuntando directamente a su ventana. Silencioso, pero inquietante. María, después de terminar de dar clases particulares esa noche, encontró un sobre sin marcar en su buzón. Dentro había una sola línea manuscrita, garabateada con una mano torpe. Para, si quieres que los niños estén a salvo. La ola de información que se extendía en línea seguía creciendo. Víctor, sintiendo la presión, arremetió contra Lucas. «No hiciste tu maldito trabajo, dejaste que investigaran». Swing le había gritado por teléfono. Horas más tarde, Víctor despidió a Lucas en el acto, lo echó de la finca sin explicación, sin compensación. Lucas, una vez protegido, ahora se encontró descartado, su miedo ahora hervido en furia. ¿Su única arma? Una sola grabación, la única prueba que había guardado, por si acaso Víctor se volvía contra él. Lucas finalmente tomó una decisión. Utilizó un teléfono prepago para llamar a María Torres, el número que había guardado de las reuniones pasadas de padres y maestros. Su voz era ronca, temblorosa de miedo y amargura. «Señorita Torres, soy Lucas. Yo tengo algo. Es sobre Daniel. Es importante». María estaba en el hospital con Rafael y Mateo cuando recibió la llamada. Habló brevemente con Rafael y juntos acordaron reunirse con Lucas en un lugar discreto. Lucas, cauteloso y agitado, le entregó a María una vieja grabadora. Rafael y María pulsaron el botón de reproducción. Un crujido, luego estática, luego la voz fría y dominante de un hombre. «No sale afuera. ¿Entendido? Una palabra y corto toda la financiación. Cierra la boca». Al mismo tiempo, antiguos alumnos de la escuela Elmwood comenzaron a hablar. Un videoclip se extendió como la pólvora, con compañeros de clase relatando la repentina desaparición de Daniel. En otra parte del pueblo, don Lázaro, un cartero jubilado, abrió un cajón en un viejo armario. Sacó un pequeño sobre, amarillento por el tiempo, sin dirección de remitente. Dentro, garabateadas a lápiz, había unas pocas líneas temblorosas. «Soy Daniel. Por favor, que alguien me ayude. Estoy atrapado». Don Lázaro lo miró fijamente, preocupado. «Encontré esto en una pila de cartas sueltas que dejaron caer en el buzón público de la calle. Tal vez el niño se lo deslizó a un repartidor o hizo que alguien lo enviara por correo. En ese momento pensé que era solo una broma de niños, pero algo en ello me hizo guardarlo, como si no pudiera dejarlo ir. Ahora, esa carta, olvidada, se había convertido en una pieza crucial de evidencia, un grito desesperado desde la oscuridad que finalmente salía a la luz. El director Halbers de la escuela Elmwood revisó los registros antiguos y encontró el nombre de Daniel Torres tachado, sin formularios de traslado, sin verificación parental. Halbers admitió que Víctor lo había visitado una vez en privado y había solicitado silencio, a cambio de una generosa financiación. La red de mentiras de Víctor Lane estaba comenzando a desmoronarse. Aquellos que una vez habían permanecido en silencio por miedo, soborno o pura apatía, estaban encontrando sus voces. Pieza por pieza, la verdad se estaba uniendo, formando una imagen completa del crimen oculto durante más de 2 años. Y con la creciente presión del público, de las voces una vez solas pero ahora unidas, estaba claro. Se avecinaba una tormenta. Y ya no era el secreto de un solo hombre para enterrar. Se había formado un equipo de investigación independiente, uno que pasó por alto a la policía local del pueblo. Esa misma noche, Víctor. Por supuesto, continuemos con la traducción y adaptación. Esa misma noche, Víctor Lane fue arrestado en su mansión. Mientras el sonido de las sirenas de la policía resonaba y las luces rojas y azules
parpadeaban contra las lujosas ventanas de cristal, Víctor estaba cenando solo. Abrió la puerta con una mirada perpleja en su rostro, solo para congelarse cuando se le presentó la orden de arresto. Señor Víctor Lane está arrestado por cargos relacionados con abuso infantil, fraude financiero y obstrucción de la justicia. Víctor se quedó inmóvil. Por un momento, su rostro palideció, pero casi instintivamente recuperó la compostura. Me temo que debe haber algún error. Llamaré a mi abogado. ¿Tendrá ese derecho en la estación? Por favor, acompáñenos, señor. Víctor se dio la vuelta para buscar su abrigo, todavía manteniendo el aire de un hombre rico incomodado por un asunto trivial. Pero una vez que la puerta se cerró detrás de él, esa actitud tranquila comenzó a desmoronarse. En la parte trasera del coche de policía, se sentó en silencio, con las manos apretadas con fuerza, temblando. Ya sea por el frío o por el miedo, no estaba claro. Sabía que esta vez las cosas no se suavizarían tan fácilmente. La noticia filtrada envió ondas de choque a través del público. La multitud se dividió en dos. Algunos se negaron a creerlo, mientras que otros estallaron en una indignación reprimida durante mucho tiempo. En la sala del tribunal, Víctor apareció con un traje oscuro, su rostro ilegible. Entró como un hombre acusado injustamente. Afuera, grandes pantallas transmitían el juicio en vivo. Muchos ciudadanos, incapaces de conseguir un asiento en el interior, se reunieron en grupos para observar, discutiendo cada detalle en tonos apagados, pero fervientes. El abogado defensor de Víctor comenzó. Nadie aquí presenció directamente ningún abuso. La mayoría de estos documentos son copias, relatos de segunda mano, reclamaciones emocionales fácilmente exageradas. Su argumento fue agudo, cuidadosamente redactado, con el objetivo de pintar todo como un malentendido. El fiscal se levantó y colocó un grueso expediente sobre la mesa. No atacó directamente, sino que más bien despegó la máscara, pieza por pieza. Primero, llegó la grabación de audio de Lucas, reproducida a través del sistema de sonido de la sala del tribunal. La voz de Víctor resonó, fría y amenazante. No se le permite salir. Una palabra y cortaré vuestra beca. Cierra la boca. Víctor bajó la cabeza, fingiendo confusión, pero su rostro se contrajo ligeramente, y esa reacción no escapó a las cámaras. A continuación, llegó el testimonio de doña Dolores, la dueña de la granja de maíz, que una vez había negado saber nada. El fiscal mostró un mensaje de texto recuperado en la pantalla grande. Recibí los 3.000 euros. No me preguntes nada sobre el chico. Doña Dolores subió al estrado, temblando mientras confesaba. Tenía miedo de él. Solo quería que me dejaran en paz. Luego se presentaron una serie de extractos bancarios de Víctor. Cada retirada, cada compra lujosa, cada vacación extravagante, nada de ello reflejaba su papel como tutor legal del niño. Ni un céntimo se había destinado a la atención médica o la educación. Todo el fondo de apoyo había sido malversado. En la galería hubo suspiros audibles, puños apretados con fuerza. La fe comenzaba a romperse. Rafael pidió permiso para subir al estrado. Su voz no era fuerte, pero cada palabra resonó claramente. No solo encerró a un niño, encerró su confianza en los adultos. Y para mí, ese es el mayor crimen de todos. La sala del tribunal quedó en silencio. Víctor apretó los labios, con las manos agarrándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una trabajadora social fue llamada al estrado. Una mujer joven, con el rostro lleno de arrepentimiento, habló en voz baja. Una vez recibí una queja de la maestra María, pero mis superiores dijeron, «Investíguelo cuidadosamente. Don Víctor es un hombre respetado». Yo guardé silencio. Lucas fue el último testigo.
Su rostro estaba pálido, pero ya no apartaba la mirada. Lo contó todo. Víctor separó a los dos chicos. Mateo fue enviado a la casa de su primo en la zona rural. Sin documentos, sin escolarización, solo tareas domésticas. Daniel fue encerrado en el sótano. Siempre que el chico lloraba o se resistía, Víctor me decía que lo disciplinara. Lo hice porque tenía miedo. Los sollozos estallaron en la sala del tribunal. La sala tembló. El abogado de Víctor permaneció en silencio. Entendió. No había salida ahora. Fuera del juzgado, la gente permaneció en silencio. Sin vítores, sin protestas caóticas, solo un momento compartido de despertar. El castillo de mentiras de Víctor finalmente se había derrumbado. La gente se volvió a mirar unos a otros, no con sospecha, sino con comprensión. La verdad había sido dicha, y la justicia, por primera vez, había encontrado su voz. Rafael miró por la ventana, con los ojos fijos hacia el hospital. Allí era donde Daniel se estaba recuperando. Susurró: «No podemos cambiar el pasado, pero al menos podemos arreglar el futuro». El niño sonrió. La voz de la enfermera Emilia era apenas un susurro, pero fue suficiente para asustar a Rafael Guzmán, que había estado de pie en silencio, apoyado contra la puerta. Se giró rápidamente para mirar a Daniel. El niño, todavía delgado, todavía frágil, de repente tenía una ligera curva en las comisuras de su boca, un delicado parpadeo de una sonrisa que aparecía en su rostro pálido. Era la primera sonrisa que Emilia había visto desde que Daniel había llegado al hospital. La habitación estaba tranquila, casi solemne, pero en ese pequeño momento se sintió como si una cálida brisa hubiera barrido, alejando las sombras persistentes. Ese frágil destello de esperanza, sin embargo, no duró mucho. A última hora de esa mañana, Daniel fue presa de una violenta convulsión. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sus ojos se pusieron en blanco, anchos e invisibles, mientras que la espuma comenzó a formarse en las comisuras de su boca. Las alarmas sonaron en toda la habitación del hospital. Emilia se movió rápidamente, presionando el botón de llamada de emergencia. Médicos y enfermeras entraron corriendo. Rafael agarró a Mateo con fuerza, alejando al niño de la cama mientras el caos estallaba a su alrededor. «¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa?» «Component placement», gritó Mateo, dominado por el pánico. Emilia, tratando de calmar su voz, dijo con firmeza: «Estamos tratando de mantenerlo consciente. Podría estar sufriendo de meningitis o daño neurológico severo debido a la desnutrición prolongada y el confinamiento sin la luz adecuada. Tenemos que escanearlo y trasladarlo a cuidados intensivos de inmediato». Mateo se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza con ambas manos. La impotencia lo desgarró. Detrás de él, Rafael apoyó una mano en el hombro del niño, sujetándolo mientras el frío sonido de los carros médicos y los ventiladores resonaba por el pasillo. Daniel fue mantenido en la UCI durante horas. A nadie se le permitió entrar. Mateo se sentó frente a la puerta, con el rostro demacrado, círculos oscuros debajo de los ojos. No había comido. No se había movido. Cada vez que las puertas de metal se abrían, se levantaba de un salto, solo para encontrarse con el silencio o actualizaciones vagas. Entonces, justo antes del amanecer, un médico finalmente salió. «Ha pasado lo peor», dijo el médico suavemente, «pero todavía está inconsciente. Pueden pasar días, incluso semanas, antes de que despierte. El milagro es que su corazón es fuerte. Ese chico quiere vivir». Mateo rompió a llorar, no de dolor, sino de esperanza. El delicado hilo entre la vida y la muerte se había mantenido. La puerta del hospital se abrió de nuevo. Rafael entró, seguido de cerca por el abogado Danieles. Su rostro estaba desgastado por el agotamiento, pero había un fuego en sus ojos. Mateo levantó la vista de inmediato,
con la voz ronca, sus ojos llenos de preguntas. «¿Bien? ¿Qué pasó, señor?», Zrenia preguntó Mateo. Rafael dio un paso adelante y se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del niño. Su voz era firme, pero cálida. «Mateo», dijo, «Víctor Lane ha sido declarado culpable». La habitación quedó en silencio. Mateo se quedó mirando con incredulidad. Una sola lágrima rodó por su mejilla. No de tristeza, esta vez, sino de alivio, de justicia. Por fin, se había hecho. Se giró hacia Daniel, todavía tendido inmóvil en su cama de hospital, ya no solo una víctima, sino una prueba viviente de la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. «Va a pagar por lo que hizo», añadió el abogado Danieles, con voz firme y segura. «Cada prueba, desde el testimonio de Lucas hasta los registros financieros enterrados, incluso las cartas suplicando ayuda, todo ha sido expuesto». Mateo inclinó la cabeza, con los labios apretados, sus hombros temblando. No dijo nada, pero dentro de él se elevó una ola de emoción, alivio, ira y un profundo y doloroso dolor por todo lo que Daniel había soportado. Rafael colocó una mano firme sobre el hombro del niño. «No te rendiste», dijo suavemente. «Nadie te habría culpado si lo hubieras hecho. Si estabas cansado, si lo hubieras dejado ir. Pero no lo hiciste. Encontraste a tu hermano y sacaste la verdad a la luz». Unos días después, María vino y llevó a Mateo a dar un paseo a una pequeña biblioteca del barrio, a pocas cuadras del hospital. Daniel todavía estaba en cuidados intensivos, pero los médicos dijeron que estaba mostrando una ligera mejoría. Mateo, como siempre hacía, trajo cuidadosamente un libro infantil, el mismo que él y Daniel solían leer juntos. Eligió un lugar junto a la ventana, abrió el libro y comenzó a leer en voz alta, lenta y claramente, palabra por palabra. Daniel no estaba allí, pero Mateo creía que su voz encontraría su camino hacia su hermano. Algunos otros niños, curiosos, se acercaron y se sentaron cerca. Una bibliotecaria colocó silenciosamente un vaso de leche caliente junto a Mateo. Él asintió en agradecimiento, y allí, con el ritmo constante de la voz de un niño que una vez no tuvo una cama para dormir, una nueva vida comenzó a tomar forma. El sonido constante del reloj del hospital resonó por el pasillo silencioso. Esta vez no era un recordatorio de temor, era el sonido de una larga pesadilla que finalmente llegaba a su fin. Daniel se había recuperado lo suficiente como para ser dado de alta, y Mateo, el niño que había desafiado la noche solo para buscar a su hermano, ahora podía sonreír, débilmente pero libremente, por primera vez en muchos días. No se iban para regresar a un refugio o a un centro comunitario. Rafael Guzmán había tomado una decisión, se los llevaba a casa. «Esta es mi casa», dijo Rafael, mientras la puerta de hierro se abría con un crujido, revelando una modesta casa de madera, simple en apariencia, pero llena de calidez. «Y no quiero que se quede vacía por más tiempo». Condujo a los niños a través de cada habitación. Un pequeño dormitorio con dibujos de niños todavía prendidos en la pared. Una bicicleta verde apoyada en silencio contra el pasillo. Y una estantería que todavía contenía los cómics que a Sofía le encantaban. No ocultó su dolor, ni trató de borrar los recuerdos. Cada rincón de la casa, cada detalle, se sentía como un paso hacia la curación. Esa noche, bajo la suave luz cálida, compartieron la cena en la misma mesa. Mateo limpió su plato sin decir una palabra, y Daniel, por primera vez, comió sin mirar constantemente a su alrededor. Después, Rafael sacó una carpeta y la colocó suavemente frente a los niños. «Mañana, vamos a la oficina del notario», dijo, su voz tranquila pero firme. «He solicitado la adopción,
pero solo si los dos estáis de acuerdo. No hubo grandes promesas, ni votos de para siempre, solo un simple asentimiento. Mateo miró a Daniel, luego ambos niños asintieron. En ese momento tranquilo, se formó un hogar, no con ladrillos o piedras, sino con confianza. Al día siguiente, después de que se finalizaran los documentos legales, Rafael llevó a los niños a un pequeño parque junto al lago. Llevaba consigo un cuaderno de cuero desgastado, el diario de su hija Sofía. Bajo la suave luz ámbar del sol de la tarde, se sentó en un banco de madera y abrió suavemente las páginas desgastadas por el tiempo. No hizo ningún intento de ocultar el pasado. Sofía era mi única hija, dijo lentamente. Una niña brillante, siempre sonriendo y muy terca. Compartió historias de sus paseos nocturnos junto al lago, de los pequeños poemas que Sofía solía escribir en su diario, a veces torpes y sin rima, pero llenos de sentimiento. Una vez me preguntó: «Papá, si alguna vez me pierdo, ¿vendrías a buscarme?». Me reí en ese momento. Pensé que solo estaba siendo tonta. Rafael hizo una pausa. Pero unos años después de una amarga discusión, se escapó. Nunca tuve la oportunidad de decir que lo sentía. Y luego ocurrió el accidente. Cerró el diario, con la mano temblando ligeramente. El día que encontré su última carta, sin terminar en el cajón de su escritorio, decía: «¿Alguna vez viniste a buscarme, papá?». Me senté solo durante horas. Esa pregunta me ha perseguido desde entonces. Miró a Daniel y a Mateo, que se sentaron en silencio, escuchando cada palabra. «Y entonces os conocí a vosotros, Mateo. Cuando preguntaste por tu hermano, cuando nadie más te creyó, vi sus ojos en los tuyos. Sabía que no podía cometer el mismo error 2 veces». Mateo no dijo una palabra. Simplemente tomó el bolígrafo que Rafael le ofreció y abrió un cuaderno en blanco que Rafael le había dado antes. En la primera página, Mateo escribió: «No fuimos abandonados, fuimos encontrados». La escritura era irregular, pero firme. Continuó, escribiendo como si fuera a su madre: «Mamá, si alguna vez lees esto, solo quiero que sepas que Daniel está vivo. Ha estado allí durante 2 años, solo en la oscuridad, pero ahora ya no está allí. Lo encontré. Tal como siempre dijiste, nunca nos dejamos el uno al otro. Cumplimos esa promesa». Mateo se detuvo, tomando una respiración profunda. Daniel estaba durmiendo pacíficamente cerca. Un tipo de sueño diferente al de antes, finalmente reparador. Siguió escribiendo: «Sé que nunca quisiste que tuviéramos miedo, pero a veces lo tenía. Tenía miedo de que nadie me creyera, miedo de no volver a verlo nunca más. Empecé a pensar que Daniel era solo un viejo recuerdo. Pero si me quedaba callado, realmente habría desaparecido». Las lágrimas mancharon la tinta, pero Mateo las limpió y continuó: «Todavía nos tenemos el uno al otro. Y ahora tenemos a don Rafael. No huyó. Nos ayudó cuando nadie más lo haría. Se quedó, incluso cuando todo era un desastre. Creo que te habría gustado. Habrías visto que es como tú, tranquilo, pero siempre ahí cuando más importa». Y finalmente escribió: «Tenemos una familia ahora, no un reemplazo, sino un lugar para comenzar de nuevo. Mamá, creo que he encontrado un hogar». Mateo cerró el cuaderno y lo colocó suavemente sobre la mesa junto a la cama de Daniel. Se sentó en la pequeña silla, tomó la mano de su hermano, tal como lo había hecho todas las noches desde que se habían reunido. En su sueño, Daniel se movió ligeramente, sus labios moviéndose débilmente con palabras tácitas. Pero Mateo lo sabía, su hermano sentía todo. Y a la mañana siguiente, cuando Daniel abrió los ojos y vio la primera página del cuaderno, asintió. No se necesitaban palabras, solo un simple asentimiento, suave
pero seguro. Después de 2 largos años, Daniel ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba empezando a vivir. En el centro de la plaza del pueblo, la niebla matutina todavía se aferraba a los tejados de tejas y las ramas de pino, mientras que se estaba preparando una pequeña ceremonia. La atmósfera ya no era pesada como lo había sido en los días posteriores a la tragedia. En cambio, se sentía más suave ahora, llena de esperanza. El sonido de los martillos resonaba en el aire, mezclándose con el aroma de la madera recién cortada y el dulce aroma de los bollos de maíz que salían de los puestos de los vendedores a lo largo de la calle. Las risas de los niños resonaban como el canto de los pájaros. En el pavimento de piedra, los niños usaban tiza blanca para dibujar formas alegres, soles, flores, figuras de palo bailando. En una esquina de la plaza se acababa de levantar un letrero de madera. Decía: «Ningún niño debería tener que llamar de nuevo a la puerta de la desesperación». No era solo un eslogan, era una promesa de la comunidad, un voto nacido del dolor compartido. La gente se acercó con objetos de sus hogares, viejos osos de peluche, pequeños zapatos, dibujos de niños, todos colocados suavemente en un cofre de madera etiquetado como «lo que queda de la memoria». Era una forma de honrar el pasado, pero también un paso tranquilo hacia la curación. Doña Dolores, la mujer que dirigía la granja de maíz, que una vez le había dado la espalda al dolor de Daniel, llegó sin decir una palabra. Colocó un sobre blanco sin adornos en la caja. En él, con letra temblorosa, estaban las palabras: «Sé que estuve equivocada. Espero que los niños puedan perdonarme». Nadie la juzgó. Nadie hizo preguntas. Y cuando apoyó su mano en el letrero de madera, los ojos a su alrededor se suavizaron. El perdón, al parecer, ya había comenzado a florecer. Se alejó más ligera, como si finalmente se hubiera deshecho de una carga que había llevado durante años. En un pequeño escenario cercano, Don Halvers, el director de escuela jubilado, estaba parado en silencio frente al micrófono. «No todos merecemos el perdón», dijo simplemente, «pero a partir de ahora, cada niño en este pueblo tendrá un nombre, un aula y una puerta que nunca estará cerrada con llave». Sus palabras no eran poéticas, pero eran sinceras, y más que eso, llevaban el peso de una verdadera resolución. Abajo, María Torres sostenía la mano de la pequeña Rosa, la misma niña que una vez ayudó a identificar a Daniel por la marca de nacimiento detrás de su oreja. Linda, una trabajadora de la oficina local de bienestar, estaba recolectando comprobantes de donación para un nuevo fondo para apoyar a los niños que habían sufrido abusos. A un lado, Chloe, la reportera que había perdido su trabajo por cubrir el caso, estaba tomando fotografías en silencio. No para ningún periódico. Esta vez solo quería capturar el momento, un momento de renacimiento. Daniel estaba de pie junto a Mateo, ambos vestidos con camisas blancas impecables. Daniel ya no se apartaba de la cámara, no estaba sonriendo, pero se mantenía alto, firme. Ya no se encogía del mundo. Mateo lo tenía fuertemente de la mano, un ancla para mantenerlo conectado a tierra en este mundo real y cambiante. Rafael Guzmán caminó hacia el letrero de madera. No dijo nada. Simplemente colocó su mano sobre el grano áspero de la madera e inclinó la cabeza. No se necesitaba ningún discurso. Su presencia sola, el hombre que una vez fue contra la corriente, que eligió escuchar a un niño solitario, habló más fuerte que cualquier palabra. Los niños siguieron jugando. Dibujaron soles, casas y flores. El letrero de madera se convirtió en parte de su juego. Su risa resonó por la plaza como una melodía persiguiendo las sombras del pasado. Cuando la ceremonia terminó, Rafael llevó a los dos niños de vuelta a su coche. Entre ellos, en el asiento,
Había un diario nuevo encuadernado en cuero. Grabadas, en pequeñas letras doradas, estaban las palabras: Día 1. Preguntó: ¿ya habéis escrito algo? Mateo levantó el diario. En la primera página, con letra pulcra, decía: seguiremos escribiendo, pero esta vez nadie tendrá que escribir en la oscuridad. Rafael sonrió y giró la llave en el contacto. El coche rodó lentamente por la plaza, alejándose de años de dolor. En el espejo retrovisor pudo ver a los niños corriendo bajo el sol dorado de la tarde, con la risa siguiéndolos a través de los viejos tejados. 3 sombras, una alta, 2 pequeñas, se desvanecieron en la luz del sol poniente, moviéndose hacia un nuevo futuro, donde la justicia finalmente había encontrado su voz y donde los niños, por fin, fueron escuchados. Hay puertas en la vida que uno no puede abrir solo, porque detrás de ellas se encuentran la oscuridad, el dolor y largos tramos de silencio. Pero si alguien está dispuesto a hacer una pausa, a arrodillarse y a escuchar la débil llamada desde el otro lado de esa puerta, entonces una vida podría ser salvada, un vínculo roto podría ser reparado, y una sociedad podría volver a aprender a amar. A última hora de la tarde, la luz dorada del sol se demoraba en las copas de los árboles en el jardín de la finca de Rafael Guzmán. El suave aroma de la lavanda flotaba en la brisa, mezclándose con la risa clara e inocente de los niños. Rafael se sentó tranquilamente en un banco, con los ojos suavemente cerrados, absorbiendo un raro momento de paz. Nunca había sido padre en el sentido tradicional, pero ahora su corazón estaba lleno por la presencia de 2 pequeñas almas jugando en el exuberante césped verde. Daniel, aunque todavía marcado por cicatrices visibles, ya no se estremecía cuando lo tocaban, y a veces incluso dejaba escapar una risa natural y espontánea cada vez que Mateo contaba una historia divertida. La risa de Daniel no era fuerte, pero para Rafael era el sonido más hermoso que jamás había escuchado, una melodía de renacimiento. Mateo miró a Daniel con ojos llenos de gratitud y amor. Sabía ahora, más allá de toda duda, que su largo viaje no había sido en vano. Cada milla polvorienta que había caminado, cada palabra ignorada, cada lágrima derramada, cada una de ellas condujo a este momento. El momento en que su hermano finalmente fue libre y los 2 habían encontrado un hogar. Rafael permaneció allí, observando silenciosamente a los niños. Una leve sonrisa descansaba en sus labios, no una de alegría abrumadora, sino una sonrisa suave de calma, de paz, después de un largo y difícil viaje. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado su propósito en la vida: proteger a los pequeños y vulnerables. La historia de Mateo y Daniel no es solo un cuento de reunión, es un recordatorio duradero. Nunca os quedéis en silencio cuando la verdad esté siendo enterrada. No todo el mundo tiene la fuerza para hablar, pero a veces una mirada de confianza, un par de brazos abiertos, pueden ser el lugar donde un niño encuentra el valor para levantarse de nuevo. Rafael Guzmán no pudo salvar a su propia hija, Sofía, pero salvó a otros 2 niños de un destino similar. Y si bien eso no borró el dolor de perderla, transformó el dolor en acción y el arrepentimiento en un propósito noble. En un mundo donde las voces de los niños se ahogan con demasiada facilidad, necesitamos más personas como él, como María, como Chloe, como Linda y como Mateo. Son faros de compasión y coraje, aquellos que se atrevieron a defender lo que es correcto, sin importar las barreras, sin importar el riesgo. ¿Qué opinas? ¿Tenía razón Rafael al confiar en Mateo y defender a esos niños cuando nadie más lo haría? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Genuinamente queremos escuchar tu perspectiva. Cada compartición,
Cada respuesta de tu parte alimenta nuestra resolución de continuar contando historias que sean sinceras, honestas y profundamente humanas. Espero que esta adaptación sea de tu agrado. Si tienes alguna otra solicitud o modificación, no dudes en decírmelo. Hay puertas en la vida que uno no puede abrir solo, porque tras ellas se esconden la oscuridad, el dolor y largos silencios. Pero si alguien está dispuesto a detenerse, arrodillarse y escuchar la débil llamada que viene del otro lado de esa puerta, entonces una vida podría salvarse, un vínculo roto podría sanar y una sociedad podría reaprender a amar. En las últimas horas de la tarde, la dorada luz del sol jugaba entre las copas de los árboles en el jardín de la finca de Rafael Guzmán. El suave aroma de la lavanda danzaba en la brisa, mezclándose con las risas claras e inocentes de los niños. Rafael, sentado en silencio en un banco, tenía los ojos cerrados, disfrutando de un raro momento de paz. Nunca había sido un padre en el sentido tradicional, pero ahora su corazón estaba lleno, henchido por la presencia de esas dos pequeñas almas que jugaban en el exuberante césped.